Bueno, mis hermanos, vamos a ir a la palabra. Los invito que abran su Biblia. Recordemos que estamos llevando una serie de enseñanzas con respecto a la iglesia. Y les dije a ustedes que este versículo que vamos a leer a continuación lo tenemos que grabar en nuestra mente. Colosenses 1, 17, 18. Este es el tema número 3 de la serie que estamos llevando con respecto a la iglesia. Ok, vamos a leer. Dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En otra traducción dice, escuchen: Cristo existía antes de todas las cosas. Por medio de Él todo se mantiene en orden. Y Él gobierna, fíjese, y Él gobierna a su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Aquí está muy claro. ¿Quién es la iglesia? No es un edificio, ya lo hemos hablado, no es un edificio, no es uno que se llama templo, ahora que le decimos templo. Yo me acuerdo antes, cuando vivía en Guatemala, tenía esa costumbre. Yo pienso que muchos de nosotros nacimos siendo de la religión popular, sin mencionar nombres, pero cada vez que yo pasaba enfrente de un edificio teníamos la costumbre de persinarnos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces teníamos la idea de que Dios nada más estaba ahí, y teníamos la idea de que esa era la iglesia, ¿sí o no? Eso era la iglesia. Aún todavía lo he mencionado, cuando venimos a este lugar decimos vamos a la iglesia, y este lugar no es la iglesia, sino que este lugar es donde se reúne la iglesia. Es donde se reúne la iglesia de Cristo. Entonces conocimos, como un breve resumen, conocimos que la iglesia, mis hermanos, viene del término griego eclesia. Se utiliza en el Nuevo Testamento para identificar, escuchen, la comunidad creyente de Jesucristo. Comunidad creyente, pongan mucha atención en esto. Comunidad creyente. Si usted no ha creído, ahora sí que, como dijo una persona, sorry for you, pero no eres de la iglesia, no eres de Cristo, no eres parte de la iglesia. Necesitas creer para ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Entonces ese es su significado. También en el Nuevo Testamento, mis hermanos, aprendimos de que los discípulos, los primeros cristianos, nunca se referían como eclesia a la sinagoga o el edificio donde se reunían o el lugar donde se reunían. No le llamaban iglesia, sino que a un grupo, a una comunidad cristiana, a eso se le llama iglesia. Para que vayamos entendiendo muy bien esto. Solamente estoy dando un breve resumen de lo que hemos aprendido. Ahora la iglesia, mis hermanos, esta comunidad de creyentes, se les describe como hermanos, que ya hablamos, hermanos. ¿Por qué somos hermanos? ¿Por qué nos decimos hermanos unos a otros? Porque recordemos que yo he leído Juan, donde dice, Juan 1, 12, 13, dice: porque no hemos sido engendrados de carne ni de sangre, ni voluntad de carne, sino que de Dios. ¿Ok? De Dios. Usted debe nacer de Dios para ser parte de la iglesia. Tenemos que
que enfatizar esto. Usted tiene que nacer del Espíritu, nacer de nuevo para ser parte de la iglesia, nacer de Dios. Y esto ocurre cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted cree en Dios. Usted nace de nuevo. Usted ya no nace, o sea, no como, por ejemplo, Nicodemo dijo, ¿cómo voy a meterme, ya siendo viejo, meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Él no entendía. Y tiene razón. Un hombre común y corriente tampoco puede entender eso. ¿Cómo es nacer de nuevo? Entonces, nosotros nacemos de la palabra. Pablo le dijo a los corintios, si no me equivoco, él dice, yo los he engendrado por la palabra, por el evangelio, dice Pablo. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahorita en este momento, exponiendo la palabra, enseñando la palabra, de una u otra manera usted también está, si usted lo recibe, usted va a nacer de nuevo. Usted va a ser engendrado por la palabra y usted nace. Ya no va a ser un hombre, una mujer terrenal, va a ser un hombre y una mujer celestial. Entonces, eso ocurre cuando usted cree en el evangelio. También aprendimos que somos llamados, el conjunto de personas somos llamados escogidos, porque Pablo dijo a los efesios, dice que antes de la fundación del mundo, dice que Dios nos escogió en él. También los primeros discípulos se hicieron llamar los del camino. ¿Por qué? Porque ellos estaban siguiendo el evangelio. Ellos también estaban siguiendo a Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso los discípulos decían, nosotros somos el camino, o los del camino. El tema anterior, no el domingo pasado, porque el domingo pasado compartió mi hermano Alejandro, que fue un tema muy edificante. Anteriormente enseñamos al respecto también que ese conjunto de personas son descritos como santos, ¿ok? Todos los que hemos creído también nos llaman o somos llamados santos. La Biblia nos llaman santos. ¿Por qué? Aprendimos qué significa la palabra santo. Significa apartado, dedicado por un propósito. Es consagrado, ya has sido limpio de tus pecados. Cuando tú crees, mis hermanos, Dios te limpia, te limpia de todos tus pecados y ya eres perdonado. Ante el Padre ya tienes dice Pablo que nosotros tenemos el evangelio de la reconciliación. El evangelio te reconcilia con Cristo. Porque cuando nosotros estamos sin Cristo, dice que somos enemigos de Cristo, enemigos del Padre, somos enemigos. Pero el sacrificio de Cristo nos hace amigos del Padre, de Dios. Entonces, por eso ahora usted le tiene miedo a morir. Yo no tengo miedo a morir. ¿Por qué? Porque ya mis pecados han sido perdonados. Todo lo contrario, como dijo Pablo, el morir es ganancia. O sea, si yo me muero, qué bueno, que ya no quiero sufrir en este mundo. Ya no quiero estar luchando con el pecado. Ya me quiero ir con Cristo. Entonces, esto fue, mis hermanos santos, ya tú eres apartado. Una vez que tú naciste de nuevo, ya eres apartado de la gente que no ha creído. Ya eres diferente. Ya tienes el Espíritu de Dios en tu vida. Ahora, mis hermanos, el tema del día de hoy, vamos a hablar de esta comunidad de creyentes, son también descritos como discípulos. ¿Ok? Discípulos. En Juan 13:35, escuchen nada más lo que dice aquí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo usted conoce que alguien es discípulo de Dios? ¿Cómo usted va a definir que alguien es creyente, que alguien es cristiano, que alguien es del camino?
que alguien es hijo de Dios, que alguien ya es santo. ¿Cómo? Aquí dice, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo vas a tú demostrar que eres discípulo de Cristo si tuvieres amor los unos con los otros? Voy a hacer una breve oración. Señor Dios, Padre Todopoderoso, en este momento, Señor, nos disponemos a escuchar de tu palabra. Ponemos nuestros corazones, nuestros oídos atentos, Señor, porque tu palabra dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu quiere decir. Señor, nos disponemos. Yo también me dispongo, Señor, porque yo al estudiar de tu palabra me he sido expuesto, pero también el día de hoy quiero disponerme, ponerme en tus manos para que tú, Señor, des algo nuevo, algo diferente para los que están aquí y los que nos están escuchando. Gracias, Señor mi Dios, bendice a tu pueblo, bendice esta enseñanza, dame de tu gracia, de tu amor, dame esa inteligencia, esa sabiduría, Señor. Porque he entendido que puedo tener lleno de conocimiento, pero si no tengo sabiduría, puedo predicar tu palabra para destruir a alguien. Y no, eso no es el propósito. El propósito es para edificarlo, para santificarlo, para apartarlo, para que llegue a tu imagen, Señor. Eso es el propósito de la palabra. Gracias, Señor mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, mis hermanos, este tema número 3 de la iglesia, el grupo o conjunto de personas que son creyentes, son hermanos, que es el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, son ahora también discípulos. Discípulos. Entonces, hemos leído que lo que distingue a un discípulo es el amor. El amor de unos a otros. La palabra discípulos, mis hermanos, significa alumno o aprendiz. Equivalente, o sea, un equivalente exacto de la palabra griega mesetes. Entonces, en la literatura griega, la palabra es común como una designación para uno, escuchen, uno que estudia bajo la guía de un maestro. Ocasionalmente se encuentra en el sentido de aprendiz. Entonces, mis hermanos, nosotros los creyentes, los que somos ya parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, también somos discípulos, somos aprendices, somos alumnos. Y esto nunca vamos a dejar de aprender, nunca vamos a dejar de ser aprendices o ser alumnos. Porque en el momento que usted cree que ya lo sabe todo, es el momento que no sabe nada. Así de simple y sencillo. Cuando usted cree que ya lo sabe todo, es el momento que ya se perdió absolutamente todo. Es el orgullo, es lo que Satanás quiso hacer. Quiso saber más. Entonces es un alumno, es un aprendiz que está guiado por un maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? Nuestro Señor Jesús. Entonces, el interés principal, mis hermanos, de esta palabra en el Evangelio de ser discípulos no es nuevo, no ocurrió en el Nuevo Testamento. Es también en el Antiguo Testamento lo podemos encontrar esta palabra de discípulo, de ser alumno, de ser aprendiz. También en el Evangelio encontramos, mis hermanos, que habían discípulos de Juan el Bautista, habían discípulos de Moisés, habían discípulos de los fariseos. Recordemos que cuando ese grupo de discípulos de Juan llegaron y dijeron: Jesús, ¿por qué los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no ayunan? ¿Sí se acuerdan ese pasaje? Ahí, o sea, habían grupos
que maestraban o enseñaban según sus doctrinas, ¿ok? En el tiempo de Jesús. Entonces ya existía desde hace tiempo eso, un discípulo, alguien que aprende. Es más, desde que el hombre pecó, ¿verdad? Necesita ser enseñado por Cristo, por Dios, para enseñarle el camino. Recordemos que en el Antiguo Testamento Dios le dijo: yo te he puesto delante de ti entre el bien y el mal. Entonces de ahí Dios nos está dando una enseñanza, una instrucción para que nosotros decidamos entre el bien y el mal. En el contexto cristiano de la palabra discípulo, un discípulo es un seguidor. En el contexto cristiano, un seguidor dedicado a Jesús, a sus enseñanzas, que no solamente escucha las enseñanzas, sino que las asimila, las agarra para él y después las aplica para su vida diaria. ¿Ok? Ese es un discípulo en el contexto cristiano. Usted es un seguidor de Jesús, pero no solamente se va a quedar ahí con aprendiendo de Jesús y no aplicarlo. Es como usted se va a una escuela, a una universidad para ser médico, pero solamente se va a llenar de conocimiento, nunca va a llegar a la práctica en hacer una cirugía, en hacer o curar a los enfermos, convivir con los enfermos. Entonces, ¿por qué va a estudiar esa carrera si nunca lo va a ejercer? Entonces esto, mis hermanos, es algo que se asimila, se aplica a nuestra vida. En Mateo 4, 18, 20 dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos, dice, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahí está la aplicación, ahí está la dedicación a un nuevo proyecto, podría decirlo de esa manera, a una nueva vida, dejarlo todo y seguir a Jesús. Él dijo: a partir de ahora tú vas a ser pescador de hombres, ustedes van a ser pescador de hombres, pero primero les tengo que enseñar cómo ser pescadores de hombres. También ser discípulos, mis hermanos, no es simplemente ser un seguidor. Un discípulo no es simplemente un seguidor casual, así como, pues voy como con los del montón, ¿verdad? Porque todos van hacia ese lugar, pues yo también. No es un seguidor casual, sino alguien que se compromete a seguir a Jesús con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Es uno de los mandamientos principales más antiguos que Dios dejó a su pueblo. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y tu mente. Hay algo muy importante aquí. Voy a leer Juan 6, 60 al 69. Leamos. Vamos a encontrar algo muy importante aquí, mis hermanos. Juan 60 al 69. Y quiero que usted lo lea o escuche, si no tiene una Biblia en sus manos. Escuche lo que dice el versículo 60. ¿Y cuál de estos usted es? Recordemos, mis hermanos, que esto no es para condenar, no es para evidenciar, no es para que usted se sienta avergonzado, no, es para que usted medite en qué grupo está. ¿Ok? ¿En qué grupo está? Y usted puede reaccionar. Está a tiempo. Mientras usted respira y tiene vida, está a tiempo de corregirla. Dice en el versículo 60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, sus discípulos, ¿esto os ofende? Pues ¿qué si veréis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y tengo subrayado el versículo 63, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son verdad. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Voy a leer el versículo 66, pero antes quiero mencionar algo aquí. Dios sabe en este grupo quiénes han creído y quiénes no han creído. ¿Ok? ¿Quiénes han creído y quiénes no han creído? El versículo 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y Jesús, Él les dijo, ¿ustedes también quieren irse? Las puertas están abiertas. El que se quiere ir, que se vaya. Aquí me va a servir aquel que está realmente comprometido. Constantemente, mis hermanos, hay luchas entre nosotros. Hay luchas. Y quizás porque nos han enseñado que el evangelio es fácil. Yo he escuchado muchas prédicas de que dicen, no, que ven a Jesús, que Jesús te va a sanar, te va a curar, te va a hacer un hombre rico, te va a solucionar tus problemas matrimoniales, va a sacar a tus hijos de las drogas y todo eso. Y es cierto, lo puede hacer, pero no es el enfoque principal, mis hermanos. Hay un costo por el cual seguir a Cristo Jesús. El costo de ser discípulos, mis hermanos, es para meditarlo, es para pensarlo, pero no porque te va a ir mal. Terrenalmente te puede ir mal, pero espiritualmente, por eso tenemos que nacer de nuevo. Espiritualmente somos ya espíritus. Al espíritu nada le puede pasar porque es un espíritu que proviene del Padre, que proviene de Dios, que Dios es perfecto, que no tiene tachas, no tiene errores, pero nuestra naturaleza humana sí. En la Biblia vemos que hombres, jueces, reyes, profetas fallaron. Como usted y yo podemos fallar. Pero lo más importante, mis hermanos, es ser un discípulo verdadero. Ser un discípulo que hemos creído en el Señor. Que ahora somos parte de la iglesia. Eso es lo que quiere Dios contigo. Vamos a Lucas 14:25. Lucas 14:25. Vamos a leer ahí hasta el versículo 35, mis hermanos. Y si su Biblia tiene título, ahí le va a decir el título que tiene ahí. Mejor quiero que usted lea el título. Creo que muchos
Después de esto, mis hermanos, muchos van a reafirmar su vida con Cristo o se van a ir. O mejor van a tirar la toalla, como se dice. Mejor van a decir, el cristianismo para mí, o ser un discípulo de Cristo para mí, no es. No nací para esto. Claro, humanamente no nacimos para ser discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza de pecado no quiere servir a Cristo. Pero si usted ha nacido de nuevo, mis hermanos, usted el día de hoy va a decir, yo me voy a afirmar. Leamos 25, versículo 25. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice? Lo que cuesta seguir a Cristo. Tiene un precio, tiene un costo. Dice, grandes multitudes. ¿Cuál de ellos es usted? ¿De las multitudes o de los discípulos? Si es de la multitud, es mejor que vaya ya poniéndose en orden, mis hermanos. Dice, grandes multitudes iban con él. Y yo me imagino que Jesús iba así enfrente y un montón de gente atrás de él. Y de repente él se dio vuelta y leamos y dice, y volviéndose les dijo, si alguien viene a mí, si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. 2 veces. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, otra vez, tercera vez, no puede ser mi discípulo. Versículo 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Antes de comenzar con estos versículos, mis hermanos, quiero que veamos un contexto. El contexto es parte de todo esto. El versículo 15, escuchen muy bien lo que dice el versículo 15. Oyendo esto, unos de los que estaban sentados en la mesa les dijo, bienaventurados el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, o sea, invitó a muchos. Y la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, o sea, a los invitados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una herencia y necesito ir a verla, y te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber
estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de las ciudades y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, he hecho como me mandaste, aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos, por los vallados, y dice: y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados gustará mi cena. El Señor está haciendo la invitación para que nos sentemos en su mesa. Pero hay un costo. Hay un costo. Después dice el versículo que ya lo leímos, nada más ponga atención. El versículo 25 dice: grande multitud iban con él. Está hablando de esta multitud que ellos decían: no, pues yo no puedo. Aquel rico dijo, cuando le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Él le dijo: vende todo lo que tengas y sígueme. Y él no quiso. El otro, ¿se acuerdan? Otro hombre que dijo: sígueme. No, permítame enterrar a mis muertos. Tampoco. Iba gran multitud. Hay muchos, mis hermanos, que quieren ser discípulos de Cristo, pero no quieren pagar el precio. Y él, volviéndose, dijo: si alguno viene a mí y no aborrece su padre, su madre y su mujer, hijos y hermanos, sus yuntas, sus bueyes, su tienda y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. En otra versión dice: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, escuchen, tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. ¿Sí se acordaron dentro de la alabanza lo que dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí dice, no quiere decir que tú aborrezcas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. No, quiere decir que el Señor tiene que ser en primer lugar. Tú puedes decir a tu esposa o a tu esposo: mira, mi amor, yo te amo demasiado, pero yo amo más aquel que me dio la vida, aquel que murió por mí. Yo sé que con mi testimonio, con mi vida, algún día tú llegarás. Eso va a ser mi oración. Pero si tú no quieres, yo iré. Hijos, si ustedes no quieren servir al Señor, yo los amo. Yo los amo porque soy su padre. Yo los engendré. Pero si ustedes no quieren, yo voy a servir al Señor. Pase, cueste de lo que cueste. Papá, mamá, usted no quiere recibir el evangelio, usted me odia por ser cristiano. Lo siento mucho, pero hay alguien más grande que tú. Hay alguien más que incluso te da la vida, que incluso te dio la vida a ti. Y yo voy a servir a ese Dios. En Mateo 10:22 dice: y seréis aborrecidos de todos por cuesta de mi nombre, mas el que persevera hasta el final, este será salvo.
Seremos aborrecidos, seremos odiados, seremos maltratados, seremos burlados, pueden decir, que tú eres cristiano, que esto, que lo otro. Bueno, acordémonos, todavía no hemos llegado ahí. Acordemos que dice que aquel que no se sentó y no calculó bien, va a ser burla también. Vamos a meditar ahí. ¿Por qué se están burlando de nosotros? Por predicar el evangelio, por vivir una vida cristiana apartado del mal, del pecado, o por pecar y decir que somos cristianos. Leamos esto, mis hermanos, el evangelio. Por eso muchos de nosotros le hemos perdido la importancia de la palabra del Señor. En el Antiguo Testamento era literal lo que usted va a leer ahorita. Leamos Deuteronomio 13 del 6 al 11. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio 13 del 6 al 11. Espero que el Señor nos esté hablando y abramos nuestro corazón. Entreguémonos a Él. Deuteronomio 13 del 6 al 11. Dice, ¿ya estamos ahí? Dice, escuchen, los que no tienen Biblia, nada más escuchen. Pero esto, mis hermanos, era literal, ¿ok? Literal. Dice, si te incitara, o sea, si alguien te invitara, si te incitara tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu propio hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto, hey, vamos a servir, vamos y sirvamos a dioses ajenos. No pasa nada, eso ya es de mis propias palabras. Nadie nos va a ver. Vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestro alrededor, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que, ¿qué dice? Sino que lo matarás. Tu mano se alzará siempre sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo le prenderás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. Esto nos debe de temer, mis hermanos. Gracias a Dios que ya no estamos en el Antiguo Testamento, ya no estamos en el Antiguo Pacto. Por eso, mis hermanos, llevamos un cristiano light, así, no pasa nada, Dios me perdona. ¿Sabes por qué Dios te perdona? Por su Hijo, por Cristo Jesús. Él te tiene misericordia. Él ve a Cristo Jesús en ti y dice, te tiene paciencia. Pero el pecado es pecado. Aquí, allá, en Roma, en China, es pecado. ¿Cuál de todos ellos eres tú? ¿De la multitud o un discípulo verdadero? Dios, mis hermanos, me ha ministrado muchísimas veces. Muchos pastores comentan, y es verdad, dicen, ¿quién no anhela tener una iglesia llena, una iglesia grande, con mucha gente? Yo creo que todos queremos eso. Pero Dios me ha dicho muchas veces,
con uno o con dos o con tres, que sean verdaderamente discípulos míos, con eso basta. Con uno, con dos o con tres. Con dos o tres personas que estamos bien entregados al Señor, mis hermanos, y que cualquiera que venga en el nombre de algún espíritu demoníaco, usted y yo lo echaremos fuera de aquí. ¿Por qué? Porque estamos entregados al Señor. Vamos a poder discernir, vamos a poder hacer la obra del Señor. Y dice, sigo leyendo, dice, aún su propia vida no puede, dice, si aún no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Jesús dijo en Mateo 16:24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otra versión dice, entonces Jesús le dijo a sus seguidores, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciarse a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Esto, mis hermanos, esto los apóstoles, los primeros cristianos, los primeros 300 años después de Cristo, ellos lo entendieron muy bien esto. Ellos no les importó morir, no les importó dar su vida. ¿Por qué? Porque entendieron lo que dijo Jesús: tienes que negarte a ti mismo para ser mi discípulo. O sea, en pocas palabras, tú ya no existes, yo existo en ti. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En otras palabras, ya no hago lo que yo quiero, ya no obedezco al pecado, ya obedezco al Señor. En Hechos, mis hermanos, Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar ¿qué? Testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Yo no estimo mi vida. Ya no estimo mi vida, ya no soy yo. Ya no es lo que yo quiero, ya es lo que Dios quiere. Leamos Apocalipsis 12 en el último libro de la Biblia. Apocalipsis 12. Dice, escuchen, para todos aquellos que dan su vida al Señor, ¿dónde vamos a estar? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido. ¿Por qué usted va a vencer, mis hermanos? Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. Y menospreciaron ¿qué? Sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuánto de nosotros, mis hermanos, hemos dado, qué has dado tú por el Señor? ¿Hemos dado nuestra vida por el Señor, nuestra propia vida? ¿Hemos dado nuestra propia vida al Señor? Mis hermanos, cuando yo tengo un libro y le recomiendo que usted lo busque en la internet, se llama La vida de los mártires. La vida de los mártires. Estos hombres, ellos entendieron muy bien como Pablo. Él dijo, yo no estimo mi propia vida.
Por eso él dijo, ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Cada vez que tengo este libro, no lo he leído todo, pero cada vez que quiero saber de la vida de un cristiano, me voy a ese libro y leo la vida de esos verdaderos discípulos de Cristo que murieron por el evangelio, por Cristo Jesús. No les importó, ahora sí como leímos anteriormente, no les importó su madre, su papá, su mamá, su esposa, sus bienes, su terreno, su casa, su carro, todo, sus hijos. No les importó dar su vida por Cristo. Aquí tengo tres historias, son breves. Les voy a contar de una muchacha. Esto, qué lástima que no están las señoritas aquí. Fíjese, una muchacha que se llama Susana, sobrina de Gayo. No estoy seguro si es del Gayo, de la persona que se llama Gayo que está en la Biblia. No puedo confirmarlo. ¿Ok? Dice que fue sobrina de Gayo. Fue apremiada, escuchen, fue apremiada por el emperador para que se casase con un noble pagano. ¿Qué? O sea, qué lástima que ¿quiénes están solteritas aquí? No hay nadie, ninguna soltera. Por ejemplo, un ejemplo, si tu premio sería que tú te casaras con el hijo del gobernador de esta ciudad, por ejemplo, como señorita. Yo pienso que aceptarías rápido, ¿no? Pues no sé realmente, la convicción de cada persona. Pero dice que esta joven era cristiana, fue premiada, mis hermanos, para casarse con alguien importante, un noble, pero era pagano. Dice, según esta historia, que era un pariente próximo del emperador. Esta muchacha, rehusando el honor que se le daba casarse con un príncipe, fue decapitada por el orden del emperador. ¿Saben por qué? Porque ella entendió, o ella tenía en su mente, no te unirás con un yugo desigual. Alguien que no sea creyente, que no tiene esa convicción de Cristo en su corazón. Dice, ella rechazó esto y fue decapitada. Su nombre es Susana, está en el libro de los mártires. Otro, que saludos aquí mi hermano Pedro, su nombre es Pedro, dice que era un eunuco que pertenecía al emperador, era cristiano de un grupo de personas que se dedicaban especialmente para evangelizar. Pero dice que era de una provincia muy humilde. ¿Saben cómo murió él? ¿Por qué los mataban, mis hermanos? Porque ellos decían, niegue a Jesús. Niegue a ese Jesús resucitado, porque ellos predicaban a Jesús que resucitó de los muertos. Y en aquella época no creían eso, que alguien podía resucitar de los muertos. No creían que Jesús murió por nuestros pecados. ¿Saben cómo murió Pedro? Fue puesto sobre una parrilla de asado y fue con fuego lento hasta que murió. Por el evangelio. Ahora, mis hermanos, un pastor dice que una señora dejó de asistir a la iglesia y él fue a visitarla y le dijo, hermana, ¿por qué dejó de asistir a la iglesia? Y le dijo, no, hermano, es que lo que pasa que pastor, dice que le dijo, es que una hermana ahí que me sacó la lengua. Solo por eso dejaste de ir a la iglesia.
Por eso, mis hermanos, ¿usted cree que esa persona da su vida por el Señor? Nada más por alguien que le sacó la lengua, o tal vez no fue con esa intención. Voy a seguir en los versículos que hemos leído en Lucas. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En estos días, mis hermanos, el concepto de tomar la cruz ha perdido de su significado original. Cuando Jesús dijo, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. La cruz, mis hermanos, en aquel tiempo significaba muerte. La cruz, su significado es muerte. Hoy en día, pues ya cuando se nos dice de la cruz, se nos viene a Jesús crucificado, pero simplemente ahí. Anteriormente la cruz era una donde mataban a los ladrones, a los secuestradores, a los delincuentes. Ese era su pena de muerte. Así tenían que morir como castigo. Por lo tanto, por eso Jesús dijo, el que no toma su cruz, o sea, el que no muere, hablando terrenalmente, hablando humanamente, tu voluntad, si tú no mueres, no puedes ser mi discípulo. Normalmente utilizamos el tomar la cruz para dar a entender, mis hermanos, una situación quizás complicada, o tal vez nuestra vida con nuestra pareja, o tal vez nuestros hijos que se están portando rebeldes, y uno puede decir, es que mi cruz, y tu esposa, tus hijos, no es la cruz, es que mueras tú mismo. Esa es la cruz. El evangelio de Cristo es la cruz. Por el evangelio nosotros morimos a nuestra voluntad. Por el evangelio vamos cediendo, como dijo Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca en mí y yo mengüe, y yo morir, mis hermanos, si yo mentía, ya no voy a mentir. Si estoy en que me gusta emborracharme o algo así, ya no, o sea, eso es morir. Si me gusta mentir, me gusta robar, lo mío ya no es eso. Los jóvenes de hoy en día se consumen muchas drogas. Si tú recibes a Cristo Jesús, no, eso para mí no es. Yo ya estoy muerto. Pedro dijo, yo estoy muerto para el mundo y el mundo para mí. O sea, yo ya no vivo de acuerdo a las costumbres del mundo. Yo ya vivo de acuerdo a Dios. Una muchacha el otro día en el trabajo dijo que su hijo, creo que su hijo se está portando algo rebelde. Dijo que era su cruz, la cruz que Dios me dio, pero pues tengo que luchar con él. Y yo le dije, eso no es la cruz. Es que tú no tienes un concepto verdadero lo que es la cruz. Porque nos va mal no es nuestra cruz. Tal vez son consecuencias de nuestras malas decisiones. Y eso estamos pagando, y eso no es nuestra cruz. Mas sin embargo, debemos tener en cuenta que Jesús está llamando a sus discípulos a comprometerse, aún negarse a sí mismo de manera radical. La cruz significa sola una cosa, mis hermanos: la muerte. Jesús dijo, porque todo aquel que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Todo aquel que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora, es no ir
a quitarte la vida, a suicidarte o a que te maten, no. Morir uno mismo es, otra vez, es no hacer tu voluntad. Tú ya no eres para el pecado, ya no existes para hacer el pecado. Ese es morir, es negarte a ti mismo. Es cuando tú te gustaba, por ejemplo, los bailes, cada fin de semana tú dices, no, los bailes ya para mí ya no existen. Eso es morir. Fumabas, no, eso era antes. Ahora no, mi nueva vida ya no es eso. Para avanzar, mis hermanos, aún me falta mucho, pero quiero llegar en el punto del mensaje. Por lo tanto, dice en Lucas, voy a leer Lucas 25, creo que es 25 si no me equivoco, voy a regresar ahí. Lucas 14, perdón, versículo 25, 26, algo así. Dice, por lo tanto la cruz, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean, que le vean comenzar, le harán burla, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Antes, mis hermanos, de entrar en este punto, quiero recordarles algo. Recordemos que cuando Cristo dice que tú tienes que tomar tu cruz, es porque Él dice, sígueme. Él va delante de ti. Él va con su cruz. Él ya fue crucificado. Él ya te dio el ejemplo. Él cuando te pide algo, no porque no lo ha hecho. Él cuando te dice, niéguete a ti mismo, es porque Él ya lo hizo. Él dice que se despojó de sí mismo, se hizo hombre igual que tú y yo, y dejó su trono para venir a esta tierra, nacer de mujer y, ¿qué más? Vino a morir por ti y por mí, dio su vida por ti. Él es lo que Él hizo, descender del cielo. Dice la Biblia que se despojó. Y estando en condición de hombre, aprendió, dice, la obediencia y fue humilde. Ahora, en el versículo 28, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Mis hermanos, para ser discípulo de Cristo, Jesús te está diciendo, siéntate, hijo mío, medita. Piensa. Se trata de negarte a ti mismo. Se trata de ser yo en ti. Ya no tú, yo en ti. Ya no es tu voluntad, es mi voluntad. Siéntate, piensa, calcula los gastos, el costo que es ser mi discípulo. Ahora, terrenalmente hablando, te puede ir de la patada, como Job. ¿Cuánto hemos leído a Job? Se murieron sus hijos, sus vacas, sus ganados, todo. Y más la enfermedad que le dio. Pero al final, Dios dice que le dio 7 veces más de lo que perdió. Eso significa, mis hermanos, que aquí en la tierra vamos a perderlo todo, pero en el cielo usted va a tener todo. En el cielo. Pregunta, mis hermanos. Esto, como lo dije anteriormente, no es para avergonzarnos o para apuntarlo a usted, ni para desacreditarlo, sino para meditar
y recapacitar. ¿Cuántos años han pasado desde que usted decidió por la cruz? ¿O todavía no ha decidido? Si todavía no ha decidido, siéntese, medítelo, lee la Biblia. Hay muchas cosas de qué ganar. Su salvación, con eso ya terminamos. Porque usted va directo al fuego eterno si usted no elige a Cristo. Pero mis hermanos, si usted, esto es para meditar. Si usted, ¿cuántos años tiene en el Evangelio? Esto es, mis hermanos, para nosotros los que formamos casa de oración desde hace mucho tiempo. Ya es hora que nosotros demos el ejemplo para los que están llegando, para los que están recién llegados. Necesitamos ya enseñarlos a ellos, mis hermanos. ¿Cuánto tiempo hemos estado en el Evangelio y no lo pensamos muy bien, y nuestra obra está a la mitad, está comenzado, está quizás con una pared alta y la otra todavía no tiene techo, no tiene aún si no tiene fundamento, si has construido en la arena, si no has construido en la roca, en Cristo. ¿Cómo está esa torre, ese edificio de tu vida espiritual? ¿Cómo está? Ahora, los que no han comenzado, mis hermanos, tienen que comenzar desde el fundamento, en la roca, en Cristo Jesús. Ahí tienes que poner la primera piedra, la segunda, la tercera, y edificar. Pero, mis hermanos, con compromiso, no dejarlos a medias. Es lo que dice aquí. ¿Quién va a empezar una obra y no piensa, no calcula, no hace los gastos? ¿Cuánto va a gastar? ¿Cuánto va a invertir? ¿Cuánto va a comprar? ¿Cuánto va a pagar por los empleados? Todo eso tienes que pensarlo, meditarlo. Y así es el Evangelio. Todo o nada. Por eso Cristo Jesús dijo en el Apocalipsis: a los tibios los vomitaré de mi boca. A los tibios. Me estoy adelantando, pero es algo, mis hermanos, que Dios nos quiere hablar el día de hoy. No puedes estar un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. No puedes estar hoy en día aquí en la iglesia y entre semana haces de muchas cosas, mis hermanos. Jesús nos dice: siéntate. Calcula los gastos, el costo de ser mi discípulo. La palabra calcular, mis hermanos, en el antiguo, la palabra calcular significa piedras pequeñas. No sé si ustedes les enseñaron en la escuela a hacer cálculos con piedritas o frijoles. Dice que el cálculo aquí significa las piedras pequeñas, porque esos se utilizaban para hacer cálculos, matemática. Resta, división, multiplicación, eso es cálculos. Pero también dice, según los entendidos, que calcular, o sea, las piedritas, se usaban también para votar, para elegir a quién tú preferías como tu gobernador, como tu presidente o como un líder. Para eso servía esas piedrecitas. Por eso quizás Jesús usó esto de calcular. Siéntate, calcula, medita. ¿Por quién vas a votar? ¿Vas a votar por ti o vas a votar por mí? Calcula, piensa, medítalo. Por eso, mis hermanos, Josué le dijo al pueblo de Israel una vez más: yo y mi casa serviremos. Serviremos, porque él estaba, ¿qué? Eligiendo, votando por Jehová de los ejércitos. Yo elijo quién va a ser mi gobernador, quién va a ser mi presidente, quién va a ser mi rey. Yo elijo. Calcular. ¿A quién vas a elegir tú? La palabra calcular también implica, mis hermanos, un proceso mental de analizar. Por eso siéntate, medita, analiza.
meditar, evaluar también todo esto. Por eso Jesús les dijo a uno de aquellos que quería seguir a Jesús, le dijo: las zorras tienes guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Así es que piénsalo. Te van a rechazar. Tu esposo quizás no te va a querer, o quizás, no, pues si quieres ir a la iglesia, ve tú y yo no. O tu esposa, o tus hijos. No, papá, yo no quiero ir a la iglesia. Eso no, ya no es para mí. Pero tú tienes que decir, tú tienes que tener una convicción que tú ya elegiste a quién servir. Pablo entendió muy bien eso, de calcular muy bien. Voy a leer Hechos 13, 21, 13, dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ahora, mis hermanos, calcula. Jesús dijo o dice, mis hermanos, ¿tú prefieres a tu esposa primero que yo? Quédate con tu esposa. ¿Prefieres tus negocios? Quédate con tus negocios. ¿Prefieres tus yuntas de bueyes? Quédate con los bueyes. Se trata de mí, no se trata de ti. Si tú quieres cenar en el banquete que yo tengo, tienes que comprometerte conmigo. Y después dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra? Fíjese, el seguir a Cristo es una guerra también, mis hermanos. Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Qué vamos a hacer nosotros, mis hermanos? ¿Vamos a hacer ejemplos o vamos a hacer burlas de los demás? Usted tal vez en su trabajo dice que es cristiano, que viene a la iglesia, pero luego, mis hermanos, se burlan por nuestras malas actitudes. En el 33 dice: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Si tú no renuncias a todo lo que tienes, lo que posees, no puedes ser mi discípulo. En el 34, versículo 34, dice: buena es la sal, mas la sal se hiciere, dice, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oído para oír, oiga. Sal insípida. Mis hermanos, Cristo dice que nosotros somos la sal de la tierra. Pero si nosotros somos una sal insípida, ya no tenemos ese sabor, ese sazón. Estamos desabridos. ¿Por qué? Porque no calculamos muy bien. No nos sentamos muy bien a calcular. ¿Tú crees que Dios o Cristo, cuando te saborea, cómo eres
¿Eres demasiado salado o eres insípido? No tienes sabor. Recordemos lo que dijo Jesús: los tibios los vomitaré de mi boca. ¿Cuántos de ustedes han comido un caldo que no tiene sal? Rápido dicen, ay, o sea, no, haces caras. En el contexto bíblico, insípido o sin sal se refiere a algo que se ha vuelto, escuchen, se ha vuelto inútil. Ha perdido su valor y su fuerza, como la sal que ha perdido su capacidad de sazonar. Por eso dice el versículo que aquellos que no planificaron bien han sido burla de otros. Satanás se burla de ti porque no has cumplido tu propósito. Y aquí dice, la sal insípida se refiere a algo inútil, algo ya no sirves, ya no tienes valor, ya has perdido tu sabor, tu fuerza. Eres cristiano, sí, pero ya no reflejas. ¿Y por qué viene esto, mis hermanos? Pero antes quiero acabar. Esto es un mensaje tanto para los que van a sentarse hoy en día y meditar, y para los que ya están y sus obras están a medias. ¿Ok? El significado general insípido significa que algo carece de sabor, gracia, vigor o fuerza. Ejemplos: una persona que ha perdido su fe o su compromiso con Dios es algo insípido. Ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no viene a la iglesia, su obra está a medias y es burla de los demás, de los del mundo principalmente. Está insípido, ya no sirve. ¿Qué dice aquí al final? Se echa fuera, se aparta. Entonces Dios te dice, tú, perdóname, pero tú ya no me sirves. Ya no eres de bendición. Mejor te voy a hacer a un lado. Ejemplo: una comunidad cristiana que ha dejado de ser faro de luz y sal para el mundo, insípido. Ya no eres luz. Recordemos que somos luz en las tinieblas. Y hay más, y con esto voy a terminar, solo 2-3 minutos más. Fíjese lo que significa esta palabra. Este verbo también significa enloquecer, loco. Una persona que no es cristiana, pero no está cabal de su mente, es alguien como loco. O sea, por ejemplo, una persona que se droga, un muchacho que se droga, o los que lamentablemente, ¿verdad?, que se drogan. O sea, ya no son útiles para la sociedad. Ya están echados a perder. Un drogadicto hoy en día, pues ya no es útil para la sociedad. Ya vive en las calles. El verbo también se usa en el sentido casual, en enloquecer. Y Pablo dice a los corintios: ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, los del mundo, acuérdese que nosotros los cristianos somos la sal. Y los del mundo, ellos no tienen sabor, no tienen sal.
En otras palabras, son amargos. Por lo tanto, obviamente, reflejamos amargura. Es nuestra naturaleza. En el sentido pasivo, significa hacer necios. Ya no haces caso a la palabra de Dios. Has perdido tu sabor. Es la palabra insípido. También significa desvanecer. Te desvaneces. O sea, no sé si han visto la sal echado a perder. Se hace como líquido. Ya está echado a perder, ya no sirve. También esta palabra significa literalmente poner fuera de posición, desplazar. Eso es lo que significa la palabra insípido. Y con esto termino. Está fuera de la propia mente, estar fuera de sí. Estar otra vez, dice, estar loco. No estás, o sea, eres cristiano, pero ya no razonas, o sea, ya perdiste el sabor, ya no. ¿Cómo puedo describir eso, mis hermanos? Como un loco, espiritualmente hablando. Esto me da tristeza y me da temor. Con esto voy a terminar. Un discípulo tiene que llevar un proceso. No es un evento único de la noche a la mañana. Tiene un proceso continuo de aprendizaje con el Señor. Tienes que estar en la escuela del Señor. Un discipulado, mis hermanos, también te transforma. El discipulado, el objetivo del discipulado es transformar la vida de la persona, haciéndola parecida a la de Jesús. No deja de venir a la iglesia. Lea la Biblia para que no te vuelvas insípido. También los discípulos de Jesús son llamados también a ser más discípulos. Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, que os he enseñado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días del mundo. Póngase de pie, vamos a orar. Voy a hacer un llamado. Si usted quiere ponerse aquí enfrente o allí en su lugar, usted quiere que oremos por usted, vamos a orar. Padre de nuestro Señor Jesucristo, ayúdenos, Señor, en esta iglesia a ser verdaderos discípulos, comprometidos contigo, Señor. No quiero ser de la multitud. No quiero dejar mi obra a medias, Señor. Quiero acabarla. Quiero acabarla porque sé que tú estás conmigo, también construyéndome, Señor. Tampoco quiero ser alguien que no medita antes de la guerra. Cuando tú y yo hemos decidido por Cristo, entramos en guerra. Primero con nosotros mismos, después con los del mundo y después con los demonios y Satanás. Yo quiero comprometerme, Señor. Si aún no lo he pensado, si aún no me he sentado del compromiso que significa ser tu discípulo, hoy lo haré.
Hay gran recompensa. Es una vida eterna contigo, Señor. Es estar nuevamente en el paraíso. Hay un costo que tengo que morir para vivir. Pablo dijo: ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, ya Cristo vive en mí. Oh Señor Dios Padre Todopoderoso, tampoco quiero ser la sal insípida, echada a perder, porque no lo pensé. Quizás aún hay cosas del mundo que me atraen, y eso es negarme a mí mismo. No me he negado a mí mismo, no me he negado mis propios gustos, deleites carnales del pecado. Por lo tanto estoy insípido, no tengo sabor, no estoy haciendo la función de sal. Perdónanos, Señor. Perdona tu iglesia, Señor. Levanta tu iglesia, Señor mi Dios. Si hay alguien aquí que quiere tomar ese compromiso en este día, oro por ellos, oro por los hermanos, por cada uno de los que están aquí. Si te quieren recibir, Señor mi Dios, dale, Señor mi Dios, ese amor, ese compromiso. Tú estás con nosotros, ya no estamos solos. Te pido, Señor, te pido, Padre Todopoderoso, por los jóvenes, por los líderes que estamos aquí, por los ancianos, por los que ya tenemos años. Tal vez nuestra construcción es burla de los demás, es burla de Satanás. Ya no quiero ser burla, Señor. Todo lo contrario, quiero ser burla, pero porque me parezco a ti. Porque cuando me invitan a las drogas, digo no, y tal vez se burlan de mí. O cuando digo que soy cristiano, tal vez se burlan de mí porque estoy haciendo lo correcto. No me importa, mi Dios. Sé que tengo hijos, sé que tengo esposa, pero mi compromiso es contigo primero. Tengo más familiares, tengo tíos, pero yo les voy a enseñar qué es ser un verdadero discípulo, para que ellos vengan a tus pies. Afirmo mi compromiso contigo, Señor. Alabado seas tú, Señor. Vamos a comenzar una nueva semana. Bendícenos, ayúdenos a apartarnos del mal. Los jóvenes, ayúdenles a decir no a las drogas. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Puede ir en paz. Puede despedirse de los hermanos.